amor del Señor. Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad y también por esta semana que el Señor nos ha bendecido y cómo el Señor va obrando en nuestras vidas, cómo nos hace crecer cada día, cada año. Y no sé si usted mira hacia el pasado y ve cómo el Señor lo ha ayudado, cómo está usted el año pasado, a esta misma fecha. Y yo creo que estamos mejor, más bendecidos y más cerca de Él. Y toda persona, sea cristiana o no, al ir madurando, se hace preguntas sobre su propia existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué mis papás fueron ellos? ¿Por qué tuve que nacer en este país, en esta ciudad? ¿Para qué Dios quiere llamarme? ¿O qué voy a hacer con mi vida? No sé si usted se ha hecho esas preguntas en algún momento de su vida. Algunos se las hacen antes o después. Algunos se preguntan si Dios existe o no. Algunos tratan de tomar una posición imparcial diciendo, yo no sé si creo, estoy en la duda. Mientras que otros sí toman la decisión de decir, sí, yo creo, como me imagino los que estamos presentes aquí, que hay que tomar una decisión para creer. Y otros que toman una determinación de no creer y de decir, no, yo no creo. Y se enfrentan a aquellos que creen. Los creyentes tienen como base para sus vidas la Biblia, la palabra de Dios y el conocimiento que Dios entrega. Pero los no creyentes viven sus vidas de acuerdo a sus propias ideas. Viven sus vidas de acuerdo a lo que dicta la ciencia. El día de mañana usted sabe que la ciencia va cambiando. El día de mañana la ciencia puede decir una cosa, otra. Sí. Pero nosotros no nos movemos por lo que descubra o no la ciencia, no nos quita nuestra fe. Independiente de lo que descubran, no, los cristianos tienen miedo de que descubramos esto. No van a descubrir nada que elimine nuestra fe o a Dios. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que hacen? Descubren evidencias, descubren cosas que más ratifican que Dios existe. Hasta el día de hoy se han seguido descubriendo, de acuerdo a la arqueología, ciudades que los historiadores decían aparecen en la Biblia, pero no son reales porque no tenemos ningún vestigio de ellas. Y hoy se están encontrando algunas ciudades que sí existieron. Entonces falta un poco de tiempo para que la descubran. Algunos, aparte de tomar sus propias ideas humanas para vivir en la vida, también cuestionan, entre comillas, a la religión o a los que son cristianos, los cuestionan constantemente. No, los cristianos son los peores, son los más mentirosos, son los más ladrones. Los cristianos son los peores de acuerdo a la persona que nos esté mirando. Y hay personas que no tienen principios y no tienen valores. Están dispuestos a engañar, están dispuestos a mentir en la cara, mirándonos a los ojos, a estafar, a hacer tantas cosas. Hay personas que están dispuestas a todo con tal de que lo dejen a él o a ella en el trabajo y a usted no. Hay personas que no. Y así viven su vida. Llega a tal punto de que, no sé si usted ha visto en las noticias donde a personas han tenido accidentes y pasan unas personas y se roban las cosas de un auto, de las que quedan ahí tiradas, se las roban. O personas que están agonizando incluso. Entonces uno dice, ¿qué tipo de pensamiento tiene esa persona? Totalmente alejado de lo que Dios quiere. Y eso es lo que trae el mundo, porque es mi idea y nada se contrapone a ella, pero si fuera la palabra de Dios, estaríamos constantemente siendo confrontados con la verdad. Esa es la diferencia. Muchos pensaban, mucha gente de estos que son prominentes, eruditos, pensaban que la revolución industrial y los avances científicos de la humanidad haría que la gente dejaría de creer en Dios. ¿Ha estudiado usted acerca de eso, de la revolución industrial?
el renacimiento, ahora la ciencia, el conocimiento lo tienen los seres humanos, ya no está Dios en la cúspide, sino que ahora está el ser humano. Ya no nos maneja ni nos manda la religión, el Papa, no, nosotros somos libres, libre pensamiento. Por lo tanto, creer en Dios va a ser eliminado. Todos los que dijeron eso murieron y aún no ocurrió, ni va a ocurrir tampoco. La iglesia sigue viva y seguirá viva, porque nuestro Dios está vivo y nos sigue ayudando y sosteniendo. Así que no importa si el hombre más inteligente del mundo dice, según mis cálculos, la religión va a desaparecer. Ellos van a desaparecer, pero Dios no. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre, va a seguir para siempre. Estamos en el año 2025, no sé si usted se enreda un poco con los números en principio de año, yo todavía sigo pensando que estamos en 2024, que el año pasado 2023. Estamos en el 2025, ¿cómo pasa el tiempo? Han pasado 25 años desde el 2000, desde el fin del mundo. Se acabó el fin del mundo y empezó otro año de nuevo. Los avances tecnológicos nos sorprenden, pero los problemas fundamentales de la humanidad continúan. Todo esto se puede concentrar en la siguiente frase. El corazón del problema es el problema del corazón. ¿Cuál es el principal problema de los seres humanos? Su propio corazón. La Biblia, para aclarar, hermano, no está en contra de la ciencia o de la razón, porque ambas forman parte de la sabiduría que Dios da. Dios nos da sabiduría y le da sabiduría al hombre, sea creyente o no, lo vemos en Génesis, los descendientes de este hombre que asesinó a su hermano. El primer asesino, ¿cómo se llamaba? Caín. Caín, él siguió su descendencia, y de ahí salieron los que forjaron los metales, los músicos, empezaron a salir hombres que eran expertos en la orfebrería. Y eso es ciencia y sabiduría que Dios les dio. Si bien era para beneficio de ellos, pero también para toda la humanidad, porque hoy en día nosotros nos beneficiamos de aquellas cosas. Sin embargo, el problema principal, hermano, no es en que tengamos más o menos conocimiento, en que tengamos más acceso a la tecnología o menos acceso a la tecnología. El problema central está en lo espiritual. No hay ciencia ni tecnología que traiga una respuesta al hecho de la muerte espiritual. Porque todos nosotros, los seres humanos, si nacemos, ya tenemos una fecha de término. Vamos a morir. A algunos no les gusta pensar en eso, pero va a llegar un día en que vamos a morir. O somos eternos, no vamos a morir de alguna manera. Por eso a veces es un poco cómico cuando los jóvenes estamos estudiando los hombres de la Biblia y me preguntan, ¿y él murió? Debe haber muerto, porque no en algún momento debe haber muerto. No sabemos si un día después o no, pero de que murió, murió. Por lo tanto, todos nosotros estamos destinados a morir algún día. Y no nos debiera dar miedo, sino tranquilidad, porque todos sabemos dónde vamos a ir en ese momento. El problema está en lo espiritual. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con mi alma? ¿Va a quedar flotando en el espacio? ¿O va a venir una mano que nos va a tomar y nos va a llevar a su presencia? Que eso es lo que todos creemos en el Señor. No estamos a la deriva. Veamos lo que dice Romanos 3, de acuerdo a esto, que el principal problema es el espiritual de la humanidad y de nosotros. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Romanos 3, 10 y 11 dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo,
ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Lo que dice la Biblia, ¿es cierto? Sí. Pero a veces dudamos y decimos, no, en esa lista puedo estar yo. Escucha que soy bueno. O hay una persona muy buena que yo conozco, pero no hay nadie que busque a Dios por sí mismo. Por eso tuvo que venir Jesús. Ya sabemos que el problema espiritual de la humanidad y de nosotros no se va a solucionar con el conocimiento humano. De lo contrario, entre más inteligente, entre más lee, debería ser salvo. Pero no es así, no es el conocimiento. Y con esto le voy a destruir quizás un paradigma o un pensamiento que usted lo tenía arraigado en su corazón y que quizás lo proclamaba. Pero la educación no es la respuesta. ¿Ha escuchado? Usted dice, no, aquí es la educación, nos va a sacar de aquí. ¿Qué educación? Ahí hay que entrar a distinguir. Pero si nos educan en la palabra de Dios, sí, totalmente de acuerdo. Pero si nos educan en cualquier cosa, no sabemos a dónde vamos a llegar. El mero conocimiento no nos va a salvar, porque es un tema espiritual. La única respuesta a esta necesidad tan trascendental es el Evangelio de Jesús. La respuesta no es el conocimiento ni la educación, es el Evangelio. El tesoro, ¿se acuerda que hace un tiempo hablamos que es un tesoro el Evangelio? Algunos pensaban, yo también pensaba que era el tesoro en vaso de barro del Espíritu Santo. No, es el Evangelio. Ese es el tesoro que Dios nos entregó. Y ese tesoro nos cambia nuestro estatus de que nuestra alma se va a ir al infierno o al cielo. Por lo tanto, no es cualquier cosa. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Yo soy el más inteligente, así que soy más salvo. Yo soy más santo. La salvación no depende de eso. Otro proceso es la santificación. Sí, estamos bien, puedo buscar a Dios, puedo hacer en ese sentido buscar más de Dios que otras personas, pero en ese sentido la salvación es igual para todos. No hay alguien más salvo que otro, simplemente somos salvos o no salvos, no hay una distinción. No va a estar el cielo Dios diciendo, esta es la persona más salva del mundo, así que va a estar de primer lugar. No, simplemente va a entrar. Ya los otros premios van a ser entregados de acuerdo a cómo vivimos, y eso tiene que ver con la justicia de Dios. En el versículo 8, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. ¿A qué se refiere creer? A la fe. Es un regalo de Dios. Ahí dice, no tiene ningún mérito, es un regalo de Dios. Él nos entregó ese regalo y nosotros simplemente lo recibimos. ¿Podemos tener todos los argumentos racionales para creer en Dios o para no creer en Dios? Hay personas que dicen, no, tendría que entender ciertas cosas que no entiendo todavía para recién creer en Dios. No va a creer nunca en Dios. Porque no es suficiente los pensamientos racionales o los argumentos que se puedan tener. Porque sin la fe nunca podríamos arrepentirnos de nuestros pecados y ser salvados. Por lo tanto, es necesario la fe. Puede ser una persona, pongamos el ejemplo de una persona y totalmente ignorante en las Escrituras, no sabe nada, pero cree en Dios con todo su corazón. ¿Es salva esa persona? ¿De acuerdo a la Escritura? Sí. Y lo vemos en las Escrituras. Cómo el Señor llamó y salvó a muchas personas. ¿Y qué le dijo Él? Tus pecados son perdonados
porque hiciste un magíster en teología. ¿Dijo eso? No, tus pecados te son perdonados. Por lo tanto, no tiene que ver tanto con la evidencia que tengamos de que Dios existe o no. Es bueno tenerla, pero el tema es la fe en nuestro corazón. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos por el Espíritu Santo. Si eso no sucede, nunca vamos a entrar al reino de Dios. Y lo vamos a leer ahí en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Si usted mira el Evangelio, o si usted mira la palabra de Dios como algo ridículo, ¿hacia dónde va? Ya sabe para dónde va, a la destrucción. Pero si es un tesoro, es poder de Dios, es que es usted salvo. Por lo tanto, ¿qué pensamiento debe tener usted de las personas que se burlan de Dios, de los cristianos? Lástima. Qué pena. Porque lo que les espera no es porque le deseemos mal, sino porque ellos van camino, por ese mismo pensamiento van camino a la destrucción. Por eso, los que se burlan, los que odian a Dios, sus ojos no han sido abiertos, porque no han querido recibir a Cristo, no han querido recibir al Señor, que es el Espíritu Santo que les abre su entendimiento. Por lo tanto, la principal necesidad nuestra y de todos los seres humanos es espiritual. También es necesario buscar dónde está la razón de nuestro origen. ¿Se acuerda que al principio le estaba diciendo que nosotros nos hacemos preguntas? ¿De dónde provengo? ¿Dónde encuentro mi origen? Hay personas que por distintas situaciones no tienen claro de dónde vienen, porque quizás los criaron otras personas que no son sus padres, o encontraron por ahí un certificado de nacimiento que no corresponde y han aparecido casos en las noticias. Y comienzan una búsqueda. Y algunos lo encuentran en el mismo país a sus padres y otros en otros países están sus padres. Y eso es una necesidad humana. ¿Dónde está mi origen? ¿Dónde está el origen de nuestras vidas? En el principio de todo, en Dios. ¿Y cómo es Dios? Lo vamos a leer en Jeremías 32:17. Él es nuestro origen. Jeremías habla acerca de cómo es Dios para él, un hombre que tuvo una cercanía con Dios. Jeremías 32:17. Dice así: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Jeremías estaba totalmente asombrado de quién era Dios. ¿Y cuál fue su primera expresión? Oh. Es una forma de decir que debe haber quedado totalmente sin palabras, porque cuando nosotros quedamos totalmente impresionados, ¿qué es lo que sucede? ¿Salen palabras? Salen sonidos, ¿cierto? Oh. Cuando sucede un accidente o alguien se cae, oh. Sale un grito. Y yo creo que nosotros haríamos algo quizás peor si es que viéramos a Dios. Gritaríamos fuerte o nos sorprenderíamos. Y Él dice: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Y le quiero decir, hermano, que esta frase se queda totalmente pequeña a lo que es Dios. No es nada. Y vamos a ver también en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios,
De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Dios no se puede ver. Y todo lo que proviene viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo en que los seres humanos que no tienen a Dios les gusta darse una tremenda vuelta para llegar finalmente a Dios? Y nosotros los cristianos al leer la palabra decimos, es Dios. Y ellos dicen, no, no es Dios. Y finalmente ya los científicos, estas personas que son académicos en universidades prestigiosas, están determinando que una fuerza que está fuera del tiempo y del espacio inició el universo. Y ellos, al describir esta fuerza, es increíble cómo describen a Dios. Y ellos dicen, no es el Dios judeo-cristiano que ustedes creen, pero es una fuerza incalculable que no está limitado al tiempo ni al espacio, que tiene personalidad porque tomó la decisión de hacerlo o no hacerlo porque no saben en qué momento fue. Y entre más tratan de explicarlo, más se enredan. Y finalmente, los que creemos en Dios y muchos hombres de Dios que son académicos dicen, es Dios. Porque por la fe entendemos. Y hermano, hay que tener fe para creer las cosas que ellos a veces dicen, porque ni ellos mismos se las creen. Porque nadie está y puede comprobar eso fehacientemente. Pero Dios formó el universo por su sola orden. Y así fue. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y ellos mismos dicen, la nada produce nada. O sea, todo lo que existe tuvo que haber producido una materia que ya existía. Pero ellos dicen, no existía esta materia, pero en algún momento comenzó a existir. Es Dios. ¿Por qué Él crearía humanos como yo? No sé si usted se ha puesto en la posición de Dios. Si usted fuera Dios, crearía su propio universo. ¿Por qué usted crearía seres humanos que serían desobedientes y le irían la contra a usted? Mejor hago personas obedientes. ¿Por qué Dios nos crearía a nosotros? Y vamos a responder de forma negativa. Dios no nos creó por motivos egoístas. Él no tiene ninguna necesidad ni carencia de amor. Necesito que alguien me ame, voy a crear unos seres humanos chiquititos para que me amen. ¿Dijo eso Dios? Dios está completamente satisfecho en la eternidad, en su relación entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Veamos Hechos capítulo 17, 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Realmente Dios no nos necesita, pero aún así nos creó. ¿No le vuela la cabeza eso? Y hay una sola respuesta, hermanos. Amor. Que no entendemos. Dios nos creó para su gloria. Porque Él quiere mostrar su amor en hacernos nosotros inmerecedores de su amor, y Él nos ama igual. Y mire lo que dice Isaías 43, 7, de acuerdo a esto de nos creó para su gloria. Isaías 43, 7. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios,
porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Aquí está hablando Dios. La Biblia textualmente nos está diciendo por qué fuimos creados, por qué fui formado, por qué creó la humanidad. Y hay estos hombres antropólogos, estudiosos del comportamiento humano. ¿Por qué fuimos formados? ¿Cómo nos formamos? Está en la palabra. Le preguntamos a Dios, ¿y qué nos responde Dios? Todo el que me reconoce como su Dios, venga a mí porque lo he creado para mi gloria. Porque fui yo quien los formé. ¿Significa esto que Dios es un egocéntrico? ¿Ególatra? Quiere todo para su gloria. Es un pensamiento que es legítimo porque podríamos verlo desde el punto de vista de nosotros. La respuesta es no. Nosotros necesitamos de aprobación. Nosotros necesitamos que nos validen el resto. Es parte de nuestra naturaleza caída, que hagamos algo y alguien nos diga, lo hiciste bien, y nos sentimos genial. Cuando no nos dan la gracia o no nos dicen que lo hiciste bien, nos sentimos pésimos. Ya no lavo mal la loza, ya no cocino mal, me encontraron malo, porque no nos aprobaron. Cuando nos dice, ¿aprobaste? ¿Cómo nos sentimos? Bien, le mostramos a todos, le sacamos fotos, lo enmarcamos. Pero cuando nos dice, reprobaste, no queremos que nadie lo sepa. Y el profesor lo grita. Usted, un 2. Nosotros necesitamos de la aprobación del resto. Como nosotros tenemos esa necesidad, creemos que Dios también la tiene. Pero Dios no es humano. Él no tiene una necesidad de aprobación. Nosotros en nuestra humanidad decimos, Dios también necesita de nosotros para su gloria. No nos necesita. ¿Lo acabamos de leer? En nuestra carencia, nosotros sí necesitamos. Mire lo que dice Hebreos 1:3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Quién irradia la gloria de Dios? Jesús. Y es el mismo carácter de Dios y se sostiene con el gran poder de su palabra. Él nos limpió de nuestros pecados y Dios está glorificado y nosotros estábamos sucios. Se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Imagínese usted nosotros alejados de Dios, llenos de pecado, y Dios en los cielos siendo glorificado. ¿Él necesitaba que nosotros le glorificáramos? Si Él ya estaba siendo glorificado, Él ya está sentado en el lugar de honor. Y vamos a leer también ahí mismo en Hebreos, pero el capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces, todo fue creado por Dios, todo depende de Dios. Por lo tanto, Dios nos creó porque Él era egocéntrico, era ególatra. Dios no desea ser el centro de atracción por una sencilla razón. Él es el centro de todo. Él lo es. Entonces, cuando una persona ya entiende su posición, no necesita la validación de nadie. Dígame que soy el presidente, yo soy el presidente. Dígame que yo soy tal persona. Si no me lo dicen, yo no lo sé. Generalmente pasa cuando a un pastor o un líder le dicen hermano. Y hay personas que se ofenden. Yo soy pastor. Yo soy apóstol. Yo soy arcángel. Soy semidios. O cuando le dicen señorita, señora. Obviamente,
Uno no necesita estar constantemente porque uno ya sabe lo que es. Dios no necesita ser el centro porque ya lo es. Veamos también ahí Efesios 2:10, que habla acerca de esto. Cómo el Señor es el centro de todo y Él no nos hizo para dejarnos en el tiempo y el espacio ahí, sino para un propósito. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nuestro Creador nos dice que fuimos hechos por Él y con un propósito, vivir para Él, por las cosas que Él preparó de antemano. ¿Ha escuchado usted la frase, una frase nefasta, que dice que Dios nos creó, nos formó? Ah, qué bonito. Pero después nos abandonó, se mandó a cambiar y nos dejó, por eso hay guerra y nos estamos muriendo. ¿Ha escuchado eso? Qué terrible. Van a revelar los palos. ¿Ibas tan bien? Fuimos abandonados por Dios. Dios no nos ha abandonado. Él ha estado presente en toda la historia. Ah, pero hubo un tiempo de oscurantismo en la historia donde no, igual estaba presente. En la Edad Media no había, sí, estaba Dios. En Johann Sebastian Bach, que es uno de los músicos más prominentes, que era cristiano, él escribía Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Muchos artistas del Renacimiento no eran ateos, eran cristianos, y todas sus obras, si usted puede ver, ponga ahí en Google obras del Renacimiento y va a ver la crucifixión de Jesús, va a ver la predicación del Señor, las sanidades. Esas son obras de ateos, personas que no creían en Dios. Son personas que Dios utilizó y eran para su gloria. En días que decían, no se predicó el Evangelio, igual. Dice la Biblia que los hijos de Dios iban a predicarle a reyes. ¿Y dónde estaban esas obras de arte? En los reyes, en los hombres ricos de aquella época, y ahí estaba la palabra de Dios siendo enseñada. Por lo tanto, hermanos, nuestro problema, que es el espiritual, la única solución es el Evangelio. Y nuestro origen, nuestro diseño está hecho por Dios. Por nadie más, no por la gente de este mundo, ni por lo que diga la gente. Y como acabamos de leer, ¿dónde está Dios? Está siendo glorificado, está sentado en el trono. Y el mundo se ha empecinado en sacar a Dios del trono y ponerse a sí mismo. Dios creó el universo para su gloria, para la gloria de Él, no para la gloria de alguien más, porque no existe alguien mayor ni más grande que Dios. No hay nadie de más digno honor que Dios, por eso todo es para la gloria de Él. A veces se nos olvida a quién servimos. Al mirar y recordar quién es Dios, a lo largo de las Escrituras nos damos cuenta de lo pequeños que somos. Y a veces, no, Dios me entiende, Dios. Y Dios no es cualquier cosa, no es cualquier persona, es Dios, no es persona, de hecho no es humano. Usted, hermano, se dio cuenta de que por una pequeña acción, todos nosotros quedamos totalmente vulnerables, pequeñitos, insignificantes, y que fue un corte de luz. ¿Qué puede hacer usted ante un corte de luz? Ir a comprar velas. Recargar, comprarse un foco que se va a acabar al tiempo porque no hay luz para recargarlo. ¿Qué puede hacer usted? Si eso hizo que fallara, también colapsaran las comunicaciones. Y eso es humano. El día de mañana Dios puede decir, se corta todo, ¿y cómo vamos a estar nosotros? Por eso Dios es grande. Nosotros no somos nada al lado de Dios, pero Él así nos amó. Uno de los atributos más grandes, como yo le mencionaba, hermano, de Dios es la eternidad. A Dios no lo rige el tiempo y el espacio. Esto ya no lo podemos entender. Nuestra mente queda limitada. Porque para nosotros, todo es el tiempo y el espacio, pero Él está afuera. ¿Quién creó a Dios? ¿Ha escuchado esa pregunta? Nuestra mente no alcanza a dimensionar lo diferentes que somos las criaturas
con Dios. Hay una abismal diferencia. Entonces, el hecho de que preguntemos, ¿quién creó a Dios? Si usted lo ve desde el punto de vista del fondo de esa pregunta, es infantil. Porque su mente no ha tenido el suficiente raciocinio de entender que Dios no es humano. Nada lo creó. Para nosotros, todo nace y todo muere. Pero hay alguien que no, y es Dios. ¿Ha escuchado usted una ley que se llama la ley de la causalidad? Que todo efecto tiene una causa, pero Dios no es un efecto. Dios es la causa. Él formó todo, Él partió todo. Él no fue creado. Dios es eterno. Y eso es lo que se refiere con la eternidad. Dios tiene toda la sabiduría. Dios no aprende algo nuevo como nosotros. Él ya todo lo sabe. Dios es omnisciente, que Él sabe de todo. Lo conoce todo, o conoce lo que ya ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Y le quiero decir más, hermano, Dios conoce lo que podría haber ocurrido. ¿Se ha puesto usted a pensar? Si yo hubiese doblado aquí antes de él, quizás no me hubiese pillado con esta persona. Y si le hubiese dicho esto, quizás se hubiese quedado callado. Y quizás que pasó esto. Y miles de universos alternativos que no existen. Pero que Dios también los conoce. Dios conoce todo. El conocimiento de Dios es total y completo. Imaginemos, en la mente de Dios está cada persona que ha existido y existirá en la historia. Conoce a todas las personas por su nombre y sobre cada persona. Totalmente imposible para nosotros e imposible hasta el día de hoy para una máquina o un computador. No hay tanta memoria. Quizás en algún momento puede haber tanta memoria, pero Dios ya tiene ese conocimiento. La soberanía de Dios es que Dios todo lo determina de acuerdo a su voluntad. No hay nadie que le pregunte qué haces, porque Él lo hace simplemente. Y Dios es autosuficiente. Sustenta todo porque no necesita ser sustentado. Lo acabamos de leer, que Él sustenta todas las cosas. Y también, finalmente, hermanos, lo perfecto y lo inmutable, que Él no cambia. Ese famoso verso, que Él no es hijo de hombre para mentir, ni para que se arrepienta. Dios está en el trono. Nosotros estamos aquí en la tierra y debemos considerar que Él es lo más grande que podemos tener. Por eso cuando vengan, hermanos, pensamientos de hacer nuestra propia voluntad, de alejarnos de Dios o de ver este mundo tan perdido, decir, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Sometamos nuestra vida al Dios soberano, quien nos creó y conoce cada necesidad que tenemos, principalmente nuestra necesidad espiritual. Y hermano, tome posesión de lo que usted es. Si usted es un hijo de Dios, actúe como un hijo de Dios. A veces nos quedamos paralizados. Pero ¿qué es lo que debería hacer un hijo de Dios ante una situación difícil? Clamar a Dios. Orar. No, después oro. Déjame ver esta situación, después veo si tengo tiempo para orar, después, ¿cuándo hay reunión para dar la petición de oración? Tome la determinación y diga, tomemos un momento y oremos. En una ocasión estábamos en un ministerio de jóvenes que estaba haciendo un evento grande en Maipú hace muchos años y quedaban muy pocos días para el evento y llegaron unas personas a boicotear, decir, no está nada preparado, les va a salir todo mal. Y el que estaba a cargo le vino una crisis como de angustia, decir, sí, tienen razón, vamos a tener que suspender el evento, y era de evangelismo. Y había muchas cosas preparadas. Y esas personas venían recién llegando. Entonces, yo mientras ellos hablaban, decían, ¿y estos que aparecen aquí nos vienen a echar abajo? Que según ellos estaba mal organizado y que ellos sí lo iban a organizar mejor. Y en un momento, el líder que estaba ahí me dice, Dan, ¿podemos conversar? Como que me tomó a mí para ir a conversar.
aparte y me dice, ayúdame, ¿qué hacemos, por favor? Yo le dije, oremos al tiro. Ya, oremos. Señor, danos sabiduría y todo. Y yo le dije, ¿no pueden llegar ellos de la noche a la mañana a decirnos que eliminemos esto si hay un trabajo? Y después que ellos organicen otro. Como que de algún momento el Señor me dio sabiduría y él salió con toda la pachorra y los tiró para afuera. Hicimos el evento y salió todo un éxito, hermano. ¿Eran enviados de Satanás? No. Que ellos hagan su propio evento, hermano. Pero a veces nos quedamos paralizados. ¿Y qué es lo que debemos hacer como cristianos? Si usted está en su casa y pasa algo, ore. Y yo no sé si lo he contado, creo que lo conté. Cuando mi esposa estaba embarazada, tuvo una complicación con el bebé y le dieron la orden de que tenía que ser hospitalizada. Estábamos los dos mudos sentados en esa sala de espera. Pasaban los minutos y estábamos los dos ahí. Y era difícil. Y en un momento como que reaccioné. No puede ser, le dije yo, vamos a orar. Así que nos pusimos a orar. Y no sé cómo fue que yo alcé la voz y la gente me quedaba mirando. Y yo oré. Y todos saben que mi hijo nació sano. Y es porque las cosas que nos suceden nos dejan paralizados, pero tenemos que reaccionar. Y tenemos que pedirle sabiduría y gracias a Dios. No dejar que este mundo nos lleve lejos de Dios, sino someternos al Dios soberano. Y en Dios, hermano, está nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Porque Él está sentado en su trono. Les invito, hermano, a que cierre sus ojos y oremos.